Muy bien, continuamos con más información y tenemos que continuar analizando la jornada de paro cívico que se llevó a cabo este pasado jueves. Las repercusiones no se dejan esperar y en este caso se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Saavedra, quien es analista político y nos va a realizar un breve análisis de cómo considera que se llevó a cabo este paro cívico. Bienvenido al Día de la Revista. Buen día, un saludo a toda la audiencia del canal. Bueno, en realidad creo que esta medida es consecuencia de toda una serie de situaciones que han venido dándose en el país, como rechazo a la habilitación del binomio tanto para presidente como vicepresidente, en primer lugar por el Tribunal Constitucional Plurinacional y después por la ratificación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Todo el mundo esperaba, de verdad, de que el Tribunal Supremo Electoral hubiese podido hecho respetar los resultados vinculantes del referéndum del 21 de febrero. Lastimosamente esto no ha sido así. Y por lo tanto, la medida de presión que ya había sido asumida con anterioridad por los comités cívicos ha sido, yo creo, asumida también de manera consciente y además espontánea por la mayoría de los ciudadanos del país, y es lo que se ha visto el día de ayer con un acatamiento disciplinado, responsable, con algunas excepciones en algunos lugares, pero que creo que ha sido la manifestación de rechazo más espontánea que ha habido hasta ahora en el país con relación a los acontecimientos que han dado lugar a esta medida. Bueno, licenciado, ¿por qué se dan estas manifestaciones? Recordemos que el 21 de febrero de 2016 ganó el no en el referéndum justamente, pero hoy el descontento de la población, ¿se podría decir que es mayor? Si el 21 de febrero el ciudadano fue libremente a expresar su soberanía a través del voto, rechazando la posibilidad de que el presidente hubiese podido participar en una nueva repostulación, porque no nos olvidemos que el artículo 168 establece un límite, establece un mandato y establece la posibilidad de una reelección. Además, hay que recordar que sobre esa constitución don Evo Morales y don Álvaro García Linera juraron respetarla. Es decir, cuando ellos asumieron el mandato con esta constitución que fue aprobada precisamente después de la Asamblea Constituyente, ya sabían cuáles eran las reglas del juego en cuanto a la posibilidad de la extensión de su mandato. Por lo tanto, lo que hizo el ciudadano el 21 de febrero del 2016 fue una libre expresión de rechazo a esa posibilidad, porque además eso garantiza la alternancia en el poder y además garantiza los límites que la ley debe poner. ¿Y ahora qué pasa? A los mandatos. En este momento esos límites han desaparecido. Esa ha sido quizás la actuación más irresponsable del Tribunal Constitucional, porque en el ánimo de habilitar el binomio Álvaro-Evo, ha eliminado cualquier límite. Es decir, en Bolivia ahora, bajo la interpretación de las líneas que han sido incluidas en la sentencia 084, hasta los extranjeros pueden ser candidatos, los menores de edad podrían ser candidatos, porque han eliminado cualquier posibilidad de limitación para los candidatos que quieran presentarse a una elección en cualquier ámbito, ya sea a nivel nacional, departamental, universitario o municipal. Licenciado, con relación a esto, justamente el presidente Morales ayer en Chapare indicó que el Tribunal Supremo Electoral no tenía la potestad de inhabilitarlo porque existe justamente la resolución del Tribunal Constitucional, la 084 que usted menciona. ¿Esto es cierto lo que menciona el presidente Morales? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros vivimos en una pseudo legalidad, ¿no?, el presidente se ampara en una sentencia que viene derivada de un órgano, que es el Tribunal Constitucional, que es un órgano de poder derivado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que le dio el poder al Tribunal Constitucional para custodiar la Constitución? Fue el soberano, el pueblo. Y el pueblo, con relación a este asunto, ya decidió. No nos olvidemos que Bolivia transitó de lo que era la democracia antes representativa a la democracia participativa. El pueblo se reservó medidas directas, como la Asamblea Constituyente, el referéndum, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa es la forma directa de ejercer la democracia. Y entonces, el soberano lo que hizo al crear el Tribunal Constitucional en la Constitución fue derivarle algunas funciones, pero la principal función que le derivó fue de custodios de la Constitución. Y estos señores han traicionado esa facultad. En un ejemplo sencillo, si yo otorgo un poder a un ciudadano para que actúe en mi nombre, ese ciudadano nunca puede ir más allá de las facultades que yo le otorgo. Incluso la ley establece que cuando ese ciudadano se extralimita en sus facultades, eso es nulo, porque está actuando más allá de lo que yo le doy. Entonces, en este caso, lo que ha hecho el tribunal es totalmente nulo, porque además hay un aspecto. El artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos del Pacto de San José establece que todo ciudadano puede ser libremente participar como elector y elegible, pero establece también, dice, la ley establecerá los límites.
y en el caso, sobre todo, en cuestión de edad, nacionalidad. En el caso boliviano, el límite para la extensión del mandato lo establece la Constitución, que todavía está vigente, el 168. Y aquí en Bolivia ese artículo del Tratado de San José está por debajo de lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos la particularidad de que todos los tratados y convenios tienen la misma categoría de una ley. Y si nos vamos al derecho interno, la Constitución está por encima de cualquier ley, por lo tanto también está encima de esa ley. Pero más allá de eso, en el derecho internacional hay una teoría que se llama la teoría del reenvío. ¿Qué significa esto? Si el Tribunal Constitucional fue a buscar lo que establece el Pacto de San José o la Convención de Derechos Humanos en cuanto a la posibilidad de elección de los ciudadanos, esa misma ley o ese mismo tratado lo reenvía a Bolivia porque dice la ley, en ese caso se habla ya de la ley interna, la ley boliviana, limitará, dice, los temas en cuanto a edad, en cuanto a nacionalidad. No se trata de un tema interpretativo entonces. No, lo que pasa es que cuando hay gente servil como estos señores que deberían estar presos y encarcelados, los que emitieron la ley por la sentencia constitucional 084, cuando son obsecuentes con un poder, cuando son serviles, entonces distorsionan incluso el sentido, ya no ni siquiera de la ley nacional, sino en este caso van más allá de la interpretación de un tratado que para ellos no están facultados. O sea, simplemente habría que aplicar el tratado, pero sobre todo aplicar el artículo 168 de la Constitución. Bueno, a raíz de esto es que se da este paro cívico a nivel nacional. Recordemos que acataron 7 departamentos, Pando no lo hizo, en todo caso. ¿Cómo lo califica usted ahora este paro cívico que se ha desarrollado ayer? Bueno, mire, nos hemos acostumbrado a quedarnos tranquilos con decir todo el mundo acató. O sea, pero quienes no entienden el mensaje son precisamente los llamados a entenderlo, que en este caso es el presidente y el vicepresidente. En la mayoría del pueblo ciudadano, uno ya expresó su rechazo en febrero del 2016. ¿Fue contundente el paro entonces? Ayer lo que se ha hecho simplemente es una ratificación de esa decisión ya asumida en 2016. Y además yo creo que las imágenes que hemos visto de los medios de comunicación en el país, se puede establecer que el paro ha sido contundente. Es decir, es una manifestación espontánea y pacífica por ahora, porque hay un conflicto en el país. Y los conflictos pueden escalar, y la mayor escala del conflicto es la violencia. Es lo que no desearíamos que pase, pero puede pasar, eso no está descartado. Agradecemos las palabras del licenciado Juan Carlos Saavedra, analista político, que nos ha realizado un análisis con relación al trasfondo de lo que se desarrolló en este paro cívico. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y el saludo a la audiencia. Perfecto, continuamos con más, quédese con nosotros en Al Día, la revista.